Un gancho impactante. La sonrisa de Sara. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se ocultan detrás de las sonrisas más perfectas y las fachadas impecables? ¿Y si la verdad fuera más oscura y retorcida de lo que jamás imaginaste? Prepárate para un giro inesperado que te dejará sin aliento. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia de misterio y redención. El lugar de la boda era un sueño hecho realidad. Rosas blancas inmaculadas caían en cascada desde elegantes jarrones de cristal. El champán, burbujeante y dorado, fluía a raudales, llenando copas y brindis por un futuro prometedor. Y la novia, Camila, joven, radiante y de una belleza deslumbrante, brillaba con luz propia junto a Ricardo, un exitoso empresario, cuyo rostro estaba permanentemente iluminado por una sonrisa de adoración hacia su flamante y preciosa esposa. La imagen de la felicidad conyugal era absoluta, casi irreal, pero en un rincón apartado del suntuoso salón de recepción, observando cada movimiento de la pareja y de los invitados con una quietud casi fantasmal, se encontraba Sara Méndez. Sentada en su silla de ruedas, era la exesposa de Ricardo. Su divorcio se había finalizado, de forma amarga y sorprendentemente rápida, apenas unas horas antes de que comenzara esta pomposa ceremonia, lo que desconcertó a los pocos invitados que, por casualidad o curiosidad, la notaron. No fue tanto su presencia inesperada, sino la expresión en su rostro. Sara no lloraba, no había rastro de lágrimas en sus ojos. Tampoco mostraba ira, ni resentimiento, ni la menor pizca de amargura. En cambio, estaba sonriendo. Era una sonrisa tranquila, casi imperceptible para un observador casual, pero para quien la miraba fijamente, revelaba un conocimiento profundo, una certeza oculta. Era una sonrisa que sugería, sin una sola palabra, que ella era la única persona en toda la sala que realmente comprendía lo que, en su esencia más cruda y oscura, estaba sucediendo. ¿Puedes adivinar por qué Sara Méndez, la exesposa recién divorciada y en silla de ruedas, sonreía en un día tan agridulce? Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías con nosotros. La vida perfecta y su desgarrador fin. 3 años antes, Sara Méndez era un nombre reconocido en el mundo literario español. Autora de bestsellers de suspense psicológico, su mente aguda y su habilidad para desentrañar la complejidad humana eran su sello distintivo. Ese día, en una concurrida librería de Madrid, Sara leía el pasaje final de su última novela, Sombras de engaño. La audiencia, absorta, pendía de cada una de sus palabras, hipnotizada por la cadencia de su voz y la tensión de su narrativa. En la primera fila, Ricardo, su esposo de 8 años, la observaba con una expresión de orgullo palpable, regocijándose en cómo su esposa cautivaba por completo la sala. Verán, leyó Sara desde la última página, su voz baja y resonante. Los depredadores más peligrosos no son los que te amenazan abiertamente con garras y colmillos, son los que te hacen sentir seguro, amado, indispensable, justo hasta el momento exacto en que te asestan el golpe fatal. La multitud estalló en un estruendoso aplauso al cerrar el libro. Más tarde, mientras conducían a casa en su lujoso sedán, Ricardo, con una sonrisa en el rostro, se estiró para apretar la mano de Sara. «¿Sabes lo que más me asombra de ti, mi amor?», dijo, sus ojos dejando brevemente la carretera para encontrarse con los de ella. «Es como comprendes tan profundamente la naturaleza humana,
Como en tus libros despojas las capas de engaño de las personas. Es como si pudieras ver a través de ellas. Sara rió, un sonido dulce y claro. Quizás por eso nunca has intentado ocultarme nada. Nada que ocultar, respondió él con una sonrisa confiada. Además, lo descubrirías eventualmente. Siempre lo haces. Su hogar, una hermosa casa colonial en un exclusivo barrio de Salamanca, era un testimonio de su éxito conjunto. Las paredes estaban adornadas con arte que habían coleccionado en sus viajes, estanterías repletas de las novelas de Sara en múltiples idiomas. En el estudio de Ricardo, una copia enmarcada de la portada de su primer libro se erigía junto a fotografías de su día de boda, un símbolo de su unión. El estudio de escritura de Sara, con vistas a un jardín meticulosamente cuidado, era su santuario, el lugar donde tejía las intrincadas tramas de sus thrillers, explorando la traición, la ambigüedad moral y la oscura capacidad del ser humano para cometer pecados extraordinarios. Escribe sobre tanta oscuridad, a veces le decían sus amigos, pero tu vida es tan perfecta. Y, en efecto, así lo parecía. La firma de inversiones de Ricardo prosperaba. El último contrato de Sara para un libro había llegado con un sustancial anticipo. Eran anfitriones de cenas, donde los invitados se demoraban hasta la medianoche, reacios a abandonar la cálida y vibrante atmósfera de su hogar. Hablaban de comenzar una familia, aunque su enfoque en las carreras les había hecho posponer la paternidad hasta bien entrados los 30. Pero la perfección es, por su naturaleza, frágil. Y la de Sara se rompió un martes lluvioso, que lo cambió todo. Sara regresaba de una reunión con su editor. Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia torrencial. Más tarde, solo recordaría fragmentos. Faros cegadores que se le venían encima, demasiado brillantes, demasiado cerca, el crujido sickening del metal al impactar, el mundo girando violentamente, y luego, una oscuridad absoluta. Se despertó en el hospital 3 días después, al sonido constante de los monitores y la voz áspera de Ricardo, ronca de preocupación, pronunciando su nombre una y otra vez. Cuando el médico explicó la gravedad de su lesión medular, paraplegia incompleta, un término médico que se traducía en una vida cambiada para siempre, Ricardo le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió. «Saldremos de esto, mi amor», prometió. «Los mejores especialistas, la mejor rehabilitación, lo que sea necesario. Lo superaremos juntos». Durante las primeras semanas, Ricardo fue un pilar de apoyo incansable. Reorganizó su agenda para estar con ella durante la agotadora fisioterapia. Entrevistó personalmente a docenas de proveedores de atención médica domiciliaria. Investigó tratamientos experimentales y tecnologías adaptativas con la ferocidad de un abogado. Por las noches, dormía en la incómoda silla junto a su cama de hospital, negándose a dejarla sola. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y la dura realidad de su pronóstico, que probablemente nunca volvería a caminar sin asistencia, se hizo más clara, algo sutilmente se fracturó en Ricardo. Al principio, fueron pequeños cambios. Empezó a llegar al hospital más tarde, a irse antes. Recibía llamadas en el pasillo, su voz bajando a un susurro casi inaudible. Cuando Sara le preguntaba sobre el trabajo, sus respuestas se volvían evasivas y vagas. «Solo lidiando con algunos clientes complicados», decía. «Nada de lo que debas preocuparte». Para cuando Sara regresó a casa, su casa había sido modificada con rampas y puertas más anchas. Su estudio de escritura había sido trasladado al primer piso para facilitar su acceso.
Todo era funcional, accesible, pero, de alguna manera, más frío y ajeno de lo que recordaba. Ricardo contrató a una asistente de salud a domicilio llamada Marina para ayudar a Sara durante el día. Marina tenía unos 50 años, con ojos amables y manos capaces. Ayudaba a Sara con sus ejercicios, con el baño y el vestido, con las 100 pequeñas humillaciones que venían con su nueva realidad. Su esposo se tomó muchas molestias para que las cosas le resultaran cómodas, observó Marina con bondad durante su primera semana. Sí, respondió Sara, mirando los espacios cuidadosamente rediseñados. Hizo todo, excepto estar aquí. Las ausencias de Ricardo se hicieron más largas, sus explicaciones más y más transparentes. Noches tarde en la oficina, conferencias de fin de semana en otras ciudades, emergencias con clientes que surgían de la nada. Sara, que siempre había sido observadora, que se ganaba la vida notando los pequeños detalles que revelaban verdades más grandes, comenzó a ver las señales con una claridad alarmante. Un recibo de un restaurante carísimo en una noche que él afirmó estar trabajando hasta tarde. Un sutil rastro de perfume desconocido en su cuello. La forma en que él ya no la miraba a los ojos cuando hablaba de su día. Y luego estaba su asistente, Camila. Joven, hermosa, atenta Camila, que había comenzado a trabajar para Ricardo justo antes del accidente de Sara. Camila, que empezó a llamar a la casa con una frecuencia creciente, su voz dulce como la miel, mientras explicaba que el señor Méndez había dejado su teléfono en la oficina, o necesitaba un archivo en particular, o le había pedido que revisara a la señora Méndez. Las piezas, lentas pero inexorablemente, comenzaban a encajar en la mente de Sara. La revelación y una nueva batalla. 6 meses después de su accidente, una mañana, Sara se dirigió en su silla de ruedas a la oficina de Ricardo mientras él se duchaba. No había ido con la intención de husmear. Solo quería recuperar un libro que recordaba haber visto en su estantería. Pero cuando chocó accidentalmente contra su escritorio, el teléfono de Ricardo se iluminó con una vista previa de un mensaje de texto. Te echo de menos, mi amor. La noche fue absolutamente perfecta. No puedo esperar hasta que ella se vaya y podamos estar juntos. Nos vemos pronto. Sara se quedó muy, muy quieta, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. La pantalla del teléfono se atenuó lentamente hasta la oscuridad, pero las palabras, esas pocas y demoledoras palabras, se grabaron a fuego en su mente. En ese momento, algo fundamental se cristalizó dentro de ella. No fue solo el conocimiento de la traición, sino una claridad fría y absoluta sobre en quién se había convertido su esposo, o quizás, y esto era lo más doloroso, en quién había sido siempre, oculto bajo el barniz de devoción y amor. Cuando Ricardo salió de la ducha, con el pelo aún húmedo y una toalla alrededor de la cintura, ella ya lo estaba esperando en la sala de estar, con su teléfono desbloqueado en su regazo, la pantalla hacia arriba. ¿Quién es C?, preguntó simplemente, su voz sorprendentemente tranquila, casi monótona. El rostro de Ricardo pasó por una serie de expresiones rápidas y violentas. Sorpresa, una negación fugaz, ira descontrolada, y finalmente, una extraña especie de alivio, como si él también hubiera estado esperando y deseando este momento de confrontación. Creo que lo sabes, dijo, sin molestarse en intentar tomar el teléfono que ya no le importaba. Dímelo de todos modos, insistió Sara. Camila, mi asistente, dijo él, dejándose caer en el sofá frente a ella, pasándose las manos por el pelo húmedo. Simplemente sucedió, Sara. No lo planeé, te lo juro.
La risa de Sara fue amarga, un sonido áspero. Las cosas así no simplemente suceden, Ricardo. Tú tomas decisiones. Día tras día, tomas decisiones. No tienes ni idea de cómo ha sido esto para mí, dijo él, con la voz elevándose, una mezcla de frustración y autocompasión. Todo cambió. Toda nuestra vida, nuestros planes, nuestro futuro, todo, se fue en un instante. ¿Crees que no lo sé? La voz de Sara era un susurro gélido. ¿Crees que yo quería esto? La diferencia, Ricardo, es que yo no tuve elección. Tú sí. La conversación que siguió fue brutal en su honestidad. Ricardo admitió que la aventura había estado ocurriendo durante meses. Habló de sentirse atrapado en la relación, de la abrumadora presión de convertirse en un cuidador cuando había esperado ser un socio igualitario. Habló de la juventud de Camila, su energía, la forma en que ella lo hacía sentir vivo de nuevo. ¿Y cómo te hago sentir yo?, preguntó Sara en voz baja, la pregunta resonando en el silencio. Él no pudo mirarla a los ojos. Desvió la mirada hacia el jardín. Culpable, dijo finalmente, la palabra apenas audible. Me haces sentir culpable. 2 semanas después de esa devastadora conversación, Ricardo se mudó de la casa. Los procedimientos de divorcio comenzaron poco después. El abogado de Sara, experimentado en divorcios de alto patrimonio, le aseguró que, dadas las circunstancias, la infidelidad de Ricardo, la discapacidad de Sara, la duración de su matrimonio, ella estaría bien provista económicamente. «Quiere ser generoso», dijo el abogado. «La oferta de acuerdo es bastante justa, teniendo en cuenta todo». «Quiere ser libre», corrigió Sara, su voz firme. «Y está dispuesto a pagar lo que sea por esa libertad». El divorcio avanzó rápidamente, según los estándares legales. Ricardo estaba ansioso por comenzar su nueva vida. No había hijos que considerar, y Sara no tenía la energía para luchar por posesiones materiales. Ella se quedó con la hermosa casa, una considerable suma de dinero, y sobre todo, su dignidad intacta. Lo que más la sorprendió durante este período fue su propia calma, casi una serenidad. Había esperado sentirse devastada, destruida por los dobles golpes de la discapacidad física y la traición marital. En cambio, sintió un curioso desapego, como si estuviera observando su vida desde la distancia, como un personaje en una de sus propias novelas. No es que no sintiera dolor, lo sentía, agudamente, pero junto al dolor había algo más, una especie de curiosidad analítica de escritora sobre cómo se desarrollaría esta historia. Los documentos finales del divorcio fueron entregados para su firma una soleada mañana de primavera. Mientras Sara firmaba su nombre, poniendo fin oficialmente a su matrimonio, Marina le trajo una taza de té y un sobre. «Esto llegó para usted, Sara», dijo Marina con un tono inusual. «Entrega especial». Dentro había una invitación. Grabados en papel color crema grueso y lujoso estaban los nombres: Ricardo Méndez y Camila Robles, junto con una fecha, solo una semana después de que el divorcio se finalizara, y el nombre de un exclusivo hotel de lujo en la costa, conocido por sus extravagantes bodas. Sara levantó la vista hacia Marina, quien la observaba con ojos llenos de preocupación. «Se casa», dijo Sara, su voz notablemente firme, casi sin inflexión. «El próximo sábado». Marina tomó la invitación, la leyó y emitió un sonido de disgusto, una mezcla de incredulidad y rabia. «La tinta ni siquiera está seca en sus papeles de divorcio. Esto es cruel, despiadado». «No», dijo Sara pensativamente, su mirada fija en el grabado.
Esto es revelador. Miró a Marina, una chispa fría en sus ojos. Quiere que sepa lo rápido que está rehaciendo su vida, lo feliz que es, lo perfecta que será su nueva vida sin mí. Es un mensaje. ¿Está usted bien, Sara?, preguntó Marina, conmovida por la calma antinatural de su paciente. Sara permaneció en silencio durante un largo momento, sus dedos trazando las letras grabadas en la invitación. «Voy a ir», dijo finalmente, «a la boda». «¿Pero por qué se sometería a eso? Será doloroso. La mayoría de la gente lo encontraría insoportable». Sara sonrió, una pequeña y privada sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Era una sonrisa de conocimiento, de estrategia. «Porque Marina», dijo, su voz recuperando algo de su antigua vivacidad, «siempre he creído que un buen escritor necesita ver el final de la historia. Y esta es, sin duda, una historia que merece ser vista hasta el final». La boda y la semilla de la revelación. Así, en un perfecto día de junio, bajo un sol radiante, Sara Méndez se sentó en su silla de ruedas en un rincón apartado del gran salón de baile del hotel, observando cómo Ricardo se casaba con Camila, la joven y hermosa mujer que había sido su asistente, su amante y ahora su esposa. La ceremonia fue ostentosa, no se escatimó en gastos. Camila lucía un vestido de diseñador que realzaba su esbelta figura con cada movimiento. Ricardo, por su parte, irradiaba orgullo y algo que, a los ojos de Sara, parecía casi alivio. Solo un puñado de invitados, los más observadores o los más cercanos a Ricardo en su vida anterior, notaron la presencia discreta de Sara. Aquellos que lo hicieron intercambiaron miradas incómodas, inseguros de por qué la exesposa asistiría a un evento tan íntimo, y se preguntaban por la pequeña y enigmática sonrisa que jugaba en sus labios mientras observaba los procedimientos nupciales. Lo que ninguno de ellos sabía, ni los invitados, ni el propio Ricardo, ni siquiera la radiante novia, era que Sara había descubierto recientemente algo que lo cambiaría todo. Un secreto que convertiría este día de boda, aparentemente perfecto, en el primer capítulo de una historia muy diferente a la que Ricardo y Camila creían estar comenzando. Una historia de suspense, de revelación y quizás de justicia. Mientras los recién casados compartían su primer baile, un vals lento y romántico, la sonrisa de Sara se hizo más profunda, más significativa. En su mente, las palabras ya comenzaban a fluir, las tramas a tejerse. Ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de esta compleja y fascinante historia. ¿Crees que esta boda tendrá un final feliz y duradero? ¿O algo oscuro está a punto de salir a la luz? Deja tu comentario abajo y cuéntanos qué piensas. La revelación había llegado de la forma más inesperada, apenas 2 semanas antes de que el divorcio de Sara y Ricardo se finalizara. Sara había estado trabajando diligentemente con Marina en sus ejercicios de fisioterapia, una rutina agotadora que la dejaba exhausta, pero con una determinación férrea. Al terminar, Marina la ayudó a volver a su silla de ruedas y comenzó a ordenar el equipo de ejercicio con sus manos capaces. «Estás progresando mucho, Sara», dijo Marina, con una sonrisa alentadora. «Tu fuerza en la parte superior del cuerpo está mejorando de verdad». Sara se limpió el sudor de la frente. «Lo necesito. Tengo que ser más independiente». «Lo serás», aseguró Marina. «Eres una de las pacientes más decididas con las que he trabajado». «No tengo mucha opción», dijo Sara, con un matiz de ironía. «Ahora solo soy yo». Marina hizo una pausa en su limpieza, como si dudara. «¿Puedo hablarle con franqueza, Sara?» «Siempre, Marina», respondió Sara, mirándola directamente. «Hemos pasado de las formalidades hace meses». Marina sonrió brevemente,
Luego su expresión se volvió seria. He trabajado con muchas personas que atraviesan cambios de vida difíciles, enfermedades, lesiones, pérdidas. Lo que he notado es que las que mejor sobreviven no son necesariamente las más fuertes físicamente. Son las que encuentran un propósito más allá de su sufrimiento. Sara asintió lentamente. Sé que necesito volver a escribir. Antes del accidente, ese era mi propósito, mi identidad, mi ancla. Entonces ahí es donde encontrarás tu fuerza, dijo Marina, con un tono de voz inusualmente cauteloso. Dudó un momento más, luego añadió. ¿Puedo preguntarte algo muy personal? Claro, dijo Sara, sintiendo que la conversación tomaba un giro inesperado. La invitación a la boda de tu exesposo. ¿Por qué vas? La mayoría de la gente lo encontraría demasiado doloroso, una tortura. Sara miró por la ventana durante un largo momento, contemplando el jardín. Necesito verlo, dijo finalmente, con una voz apenas audible. Para hacerlo real, para terminar ese capítulo de mi vida correctamente, para cerrarlo de una vez por todas. ¿Y a la mujer con la que se casa? Preguntó Marina, con una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Estás lista para verla también? ¿A Camila? Sara se volvió hacia Marina, una mirada indescifrable en su rostro. Sí, dijo. Necesito verla también. Algo parpadeó en el rostro de Marina. Una breve vacilación. Una sombra de profunda inquietud. Sara, con su instinto de escritora para los matices humanos, para las pequeñas grietas en la fachada de la gente, lo notó de inmediato. ¿Qué pasa, Marina?, preguntó, con su voz baja y penetrante. Nada. Yo solo... Marina se ocupó frenéticamente de doblar una toalla, evitando la mirada de Sara. Espero que te dé el cierre que buscas. Pero Sara había captado ese momento de duda, esa pausa, esa microexpresión de incomodidad. Marina, dijo en voz baja, su tono inquebrantable. ¿Hay algo sobre Camila que no me estás contando? Marina dejó la toalla y suspiró profundamente, resignada. Al principio no estaba segura, Sara, y no es mi lugar interferir en sus asuntos personales. ¿De qué no estaba segura? Cuando conocí a la señorita Robles, cuando vino aquí con el señor Méndez, me resultó familiar, muy familiar. Al principio no podía ubicarla. Sara se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, la adrenalina comenzando a correr por sus venas. ¿Y ahora sí puedes? Marina asintió lentamente. Antes de trabajar para su agencia de atención domiciliaria, trabajé en una residencia privada de ancianos muy exclusiva en Barcelona. Cuidábamos a pacientes mayores, muchos de ellos bastante ricos, sin familia directa. Había una mujer allí, la señora Elena Vidal, que tenía una acompañante, una joven que ayudaba a gestionar sus asuntos, que se convirtió como una nieta para ella. Y esta acompañante se parecía a Camila. No solo se parecía a ella, Sara. Era ella, aunque en ese entonces se hacía llamar Carolina Ferrer. Sara sintió un escalofrío repentino, helado, recorrerle la espalda. Su mente de novelista, siempre ávida de patrones y posibilidades ocultas, ya estaba acelerando, conectando puntos que antes parecían dispersos. Cuéntame sobre esta Carolina Ferrer, sobre su relación con la señora Vidal. Era encantadora, increíblemente atenta, siempre con una sonrisa. La señora Vidal no tenía familia cercana, y con el tiempo, llegó a depender completamente de Carolina. Poco a poco, Carolina obtuvo acceso a sus cuentas bancarias, a sus asuntos legales. La aisló por completo de los pocos amigos que le quedaban, inventando excusas. Y luego, el rostro de Marina se endureció con el recuerdo. Y luego, la señora Vidal cambió su testamento, dejándole absolutamente todo a Carolina. En menos de un mes, la señora Vidal
murió inesperadamente. Los médicos lo catalogaron como causas naturales. Tenía 87 años, después de todo. Pero algunos de nosotros, los que la cuidábamos, teníamos nuestras serias dudas. Algo no encajaba. ¿Qué le pasó a Carolina, a Camila, después de eso? Heredó más de 2 millones de euros. Y luego, simplemente desapareció sin dejar rastro. Unos meses después, hubo una investigación policial. Salieron a la luz otras inconsistencias, preguntas incómodas sobre la medicación de la señora Vidal. Pero Carolina Ferrer se había desvanecido, como un fantasma. Marina miró directamente a Sara, sus ojos llenos de una convicción sombría. Hasta que la vi aquí, haciéndose llamar Camila Robles, la misma mujer. Sara se quedó muy quieta, absorbiendo esta información como una esponja. ¿Estás absolutamente segura de que es la misma mujer? Absolutamente. Sí. Reconocí una pequeña cicatriz en su muñeca derecha, muy distintiva, y una vez que hice la conexión, pude verla claramente. Se ha cambiado el pelo, ha perdido algo de peso, pero es ella. No hay duda. ¿Se lo has dicho a alguien más? ¿A la policía? ¿A Ricardo? Marina negó con la cabeza. ¿Quién me creería? No tengo pruebas concretas, solo mi memoria. Y la investigación original nunca condujo a cargos formales. Simplemente fue un caso muy, muy sospechoso. ¿Ella sabe que la reconociste? No lo creo. Tuve mucho cuidado de no reaccionar cuando me di cuenta, y solo ha estado aquí unas pocas veces con el señor Méndez. Ha sido discreta. Sara se dirigió en su silla de ruedas hacia la ventana, mirando el jardín que una vez había cuidado con sus propias manos. Su mente de escritora trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando puntos, viendo emerger un panorama mucho más grande y siniestro. Marina, dijo sin darse la vuelta, su voz ahora llena de una nueva determinación. ¿Tienes algún contacto de esa residencia de ancianos? ¿Alguien que pueda tener registros o recordar a Carolina Ferrer? Todavía estoy en contacto con una de las enfermeras, dijo Marina, la esperanza encendiéndose en su voz. Y el administrador de la instalación, el señor Domínguez, estaba muy perturbado por toda la situación. Él podría estar dispuesto a hablar. Sara asintió, una decisión firme formándose en su mente. Me gustaría que te pusieras en contacto con ellos, si fueras tan amable, discretamente. Necesito saber todo sobre Carolina Ferrer. ¿Cómo operaba? ¿Cómo se ganó la confianza de la señora Vidal? ¿Cómo desapareció sin dejar rastro? ¿Puedo preguntar por qué, Sara? ¿Qué planeas hacer con toda esta información? Sara giró su silla de ruedas, una nueva energía, casi una chispa, brillando en sus movimientos. Una sonrisa compleja, mitad astucia, mitad dolor, apareció en sus labios. Voy a escribir un libro, Marina. Una novela. Una historia sobre una sociópata encantadora que se aprovecha de personas vulnerables. Un thriller psicológico sobre el engaño de identidad y la justicia poética. ¿Vas a exponerla? Preguntó Marina, con los ojos muy abiertos. No directamente, dijo Sara. Voy a contar una historia, una obra de ficción inspirada, sí, en hechos reales. Y voy a hacerla tan convincente, tan rica en detalles específicos, que cualquiera que conozca a Camila, que conozca a Carolina, comenzará a ver las similitudes. Será imposible ignorarlo. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Marina, una mezcla de asombro y admiración. Eso es bastante brillante, Sara. Por favor, es Sara, dijo ella, con una renovada vivacidad. Se dirigió en su silla de ruedas a su escritorio, abriendo su portátil con un propósito ardiente. Y ahora, necesito ponerme a trabajar. Tengo una boda a la que asistir y una novela que escribir. Y el tiempo es oro. El ascenso de intenciones veladas. Durante las semanas siguientes,
Sara se sumergió por completo en la investigación y la escritura. Marina la conectó con antiguos colegas de la residencia de ancianos de Barcelona, y a través de ellos, Sara aprendió más sobre Carolina Ferrer y sus meticulosos métodos. Carolina había aparecido por primera vez en Lakeside Manor como voluntaria, leyendo a los residentes y ayudando con actividades sociales. Había elegido a Elena Vidal, una viuda rica sin hijos, mentalmente lúcida, pero físicamente frágil. En cuestión de meses, Carolina se había vuelto indispensable para la señora Vidal, gestionando su correspondencia, coordinando sus citas médicas e incluso manejando sus asuntos bancarios. «Era tan atenta», recordó el administrador de la residencia durante una llamada telefónica con Sara. «Siempre trayendo a la señora Vidal sus dulces favoritos, recordando los nombres de sus sobrinos nietos, mostrándole fotos de sus supuestos viajes». Y Sara había preguntado, ¿supuestos? «Sí», había respondido el administrador. «Muchos nos preguntamos si algo de lo que le dijo a la señora Vidal era cierto». Su historia de fondo cambiaba. A veces decía haber crecido en Bilbao, otras en Valencia. Hablaba de estudiar en el extranjero, pero nunca nombraba la universidad. Tras el cambio de testamento de la señora Vidal a favor de Carolina, la salud de la señora Vidal decayó repentinamente. Carolina la trasladó a una habitación privada, restringiendo las visitas. Cuando la señora Vidal murió, Carolina presentó un poder notarial que le permitió negar la autopsia. Para cuando surgieron las preguntas, Carolina Ferrer había desaparecido. La herencia se había transferido a cuentas offshore. Mientras Sara profundizaba, surgió un patrón. Antes de Barcelona, había rumores de una situación similar en Sevilla. Un anciano que había caído bajo el hechizo de una joven cuidadora llamada Cristina Márquez. Tras su muerte, sus hijos descubrieron transferencias sustanciales de activos, pero Cristina Márquez había desaparecido antes de cualquier investigación. «Es la misma mujer», dijo Marina cuando Sara le compartió esta información. «Diferente nombre, mismos métodos». «Y ahora es Camila Robles», añadió Sara, a punto de casarse con un hombre rico que acaba de pasar por un trauma. El día de la boda de Ricardo y Camila, Sara asistió no como una exesposa desconsolada, sino como una escritora en plena investigación. Observó la impecable actuación de Camila, las miradas de adoración hacia Ricardo, las interacciones encantadoras con los invitados, la personificación perfecta de una novia. Notó cómo Camila ya había aislado a Ricardo de su antiguo círculo social. La mayoría de los invitados eran amigos de ella o socios comerciales que Ricardo había conocido recientemente. Cuando la ceremonia concluyó, Sara se retiró discretamente. Había visto lo que necesitaba. Ahora entendía a sus personajes, a todos ellos, incluida ella misma. De vuelta en casa. Sara comenzó a escribir con una intensidad que no había sentido en años. La novela, que tituló Intenciones Veladas, se centró en un personaje llamado Valeria, una estafadora que asumía diferentes identidades para ganarse la confianza de personas vulnerables. Sara escribió con precisión y una aguda perspicacia psicológica, basándose en su investigación sobre estafadores de la vida real. Creó a Valeria no como un monstruo, sino como una depredadora compleja, calculadora, pero ocasionalmente vulnerable, despiadada, pero capaz de simular emociones profundas. Lo más importante, incluyó detalles específicos y distintivos que serían reconocibles para cualquiera que conociera bien a Camila.
su hábito de torcerse un mechón de cabello cuando se concentraba, su colección de frascos de perfume antiguos, su afirmación de haber estudiado historia del arte en París, su aversión a los mariscos a pesar de afirmar haber crecido en la costa. A medida que el manuscrito tomaba forma, Sara compartió capítulos con su editora de toda la vida, Elena, quien inmediatamente reconoció la calidad de la obra. «Esta es tu mejor escritura hasta ahora», Elena le dijo durante una videollamada. «Hay una autenticidad, una perspicacia afilada como una navaja. Tu accidente no ha disminuido tu talento, Sara. Si acaso, le ha dado a tu trabajo una nueva profundidad». Sara sonrió. «El dolor puede ser clarificador. Elimina las pretensiones». Elena, emocionada, anunció que la editorial estaba encantada y quería acelerar la publicación. Así, mientras Ricardo y Camila regresaban de su luna de miel y comenzaban su nueva vida juntos, el manuscrito de Sara avanzaba rápidamente por el proceso de publicación. Intenciones Veladas debutó en el número 3 de la lista de bestsellers y escaló al número 1 en 2 semanas. Las ventas se dispararon, impulsadas tanto por la aclamación de la crítica como por el boca a boca. Un aspecto que generó particular revuelo fue el realismo vívido del personaje principal. Los lectores no podían soltar el libro, y las redes sociales se llenaron de teorías. La verdad sale a la luz. La fase 1 del plan de Sara se desarrollaba a la perfección. Ahora era el momento de la fase 2. Bajo un seudónimo, Sara creó cuentas en varios foros literarios y redes sociales. Con estos alias, comenzó a hacer preguntas sutiles. ¿Alguien más siente que ha conocido a alguien como Valeria en la vida real? ¿O los detalles sobre la estafa de Valeria en Barcelona parecen tan específicos, quizás inspirados en un caso real? Estas semillas de especulación echaron raíces rápidamente. Los clubes de lectura online comenzaron a compilar listas de los rasgos y hábitos distintivos del personaje, preguntándose si coincidían con casos reales de fraude de identidad. Aficionados a la investigación, buscaron en archivos de noticias historias de ancianos estafados por cuidadores. La curiosidad colectiva de Internet hizo la mayor parte del trabajo. 6 semanas después del lanzamiento del libro, una publicación en un foro de fans de thrillers conectó varios puntos. El exesposo de Sara Méndez se volvió a casar muy rápidamente después de su divorcio. Su nueva esposa apareció en su vida justo después del accidente de Méndez. En el libro, Valeria se dirige a un hombre cuya vida ha sido interrumpida por la discapacidad de su exesposa. ¿Soy el único que ve el paralelismo? Aunque inicialmente fue eliminada por los moderadores, la idea ya había sido liberada. Resurgió en Twitter, Facebook y en las secciones de comentarios de reseñas de libros. Sara observó este desarrollo con emociones encontradas. Quería que la verdad saliera a la luz, pero no esperaba que sucediera de manera tan explícita. Un popular podcast de crímenes reales dedicó un episodio a analizar las similitudes entre Intenciones Veladas y la situación de la vida real de Sara Méndez. Una mañana, Sara recibió una llamada de Elena, su editora, preocupada por un artículo en The Atlantic que examinaba la ética de usar la ficción para exponer a personas reales. Sara, Elena preguntó directamente, ¿Intenciones Veladas se basa en la nueva esposa de tu exesposo? ¿Es Valeria un retrato apenas velado de ella? Sara respondió, lo que he escrito es ficción, Elena. Ficción informada por la investigación, la observación, por mi comprensión de la naturaleza humana.
para que la especulación se convirtiera en algo más. Sara necesitaba a alguien con recursos de investigación. Como si respondiera a su pensamiento, su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Sara Méndez al habla. Señorita Méndez, mi nombre es Miguel Torres. Soy reportero de investigación del El País. Esperaba hablar con usted sobre su novela, Intenciones Veladas. Sara sintió un aleteo de anticipación. La inspiración detrás de ella, dijo Miguel. Específicamente, el personaje de Valeria y sus actividades en Barcelona y Sevilla. Sara, con cautela, propuso reunirse en persona. Cuando Miguel Torres llegó al día siguiente, Sara se sorprendió. En lugar del reportero duro que había imaginado, era un hombre reflexivo de unos 40 años con ojos amables. Después de que Marina sirviera el té, Sara fue directa al grano. Cree que Valeria se basa en una persona real, una estafadora que ha operado bajo múltiples nombres, ¿verdad? Miguel asintió. He estado rastreando casos de abuso financiero a personas mayores por más de un año. Cuando leí su libro, los paralelismos eran asombrosos. Él explicó que el enfoque de la estafadora siempre era el mismo. Trabajo voluntario para ganar acceso, aislamiento de la víctima, rápido establecimiento de confianza, cambio de documentos legales, declive repentino en la salud de la víctima, desaparición tras asegurar los activos. Y los detalles de la novela, como la colección de frascos de perfume antiguos o la cicatriz en la muñeca, eran demasiado específicos para ser coincidencia. Señorita Méndez, si Camila Robles es la misma mujer que Carolina Ferrer y Cristina Márquez, su exesposo podría estar en peligro, financiero ciertamente, dijo Miguel. Sara confirmó que Camila ya había animado a Ricardo a revisar su cartera de inversiones y cambiar su testamento. ¿Y usted no le advirtió a su exesposo?, preguntó Miguel. ¿Creería usted las preocupaciones de una exesposa amargada en silla de ruedas? Ricardo tomó su decisión. Él eligió a Camila sobre mí. Sara respondió. Entonces la novela es su advertencia, su forma de exponerla. Sara dijo. La novela es una obra de ficción, señor Torres. Lo que usted haga con su investigación es asunto suyo. Pero si encuentra pruebas que conecten a Camila Robles con estas otras identidades, me interesaría mucho saberlo. Durante las semanas siguientes, Miguel Torres llevó a cabo su investigación con una meticulosa exhaustividad. Él rastreó a familiares de las víctimas, revisó registros financieros y fotografías, presentó solicitudes de registros públicos. Mientras tanto, Intenciones Veladas continuó su ascenso en las listas de bestsellers, y Sara, en su gira de libros, evitaba las preguntas sobre las inspiraciones de la vida real con facilidad. No era necesario. Las ondas se extendían exactamente como ella había previsto. 3 meses después de su primera reunión, Miguel contactó a Sara. Encontré la conexión, dijo tan pronto como estuvieron solos. Él le mostró pruebas irrefutables, una fotografía clara de Cristina Márquez, de un evento benéfico en Sevilla que mostraba la distintiva cicatriz en su muñeca derecha. Registros médicos de una clínica de Barcelona, donde Carolina Ferrer había sido tratada por esa misma cicatriz, y registros financieros que vinculaban los fondos de las víctimas a Camila Robles. Es cuidadosa, pero no perfecta, Miguel explicó. Cada vez que se reinventa, mantiene ciertos patrones. Sus nombres de pila siempre comienzan con C. Siempre afirma alguna conexión con la educación europea. Siempre colecciona algo distintivo, como esos frascos de perfume antiguos. Sara asintió. Esto es una prueba. Miguel confirmó que El País publicaría un importante artículo de investigación
el próximo domingo. La caída y el nuevo amanecer. Cuando el domingo llegó, Sara estaba preparada. Allí estaba, la primera página de la sección de investigación, dominada por el titular. La mujer de los 3 nombres. Cómo una estafadora en serie se aprovechó de ancianos y vulnerables. El artículo era exhaustivo y condenatorio, trazando la evolución de Camila desde Celeste Molina hasta Cristina Márquez y Carolina Ferrer. Al mediodía, la historia había sido recogida por medios de comunicación nacionales. Por la tarde, era tendencia en las redes sociales. Las ventas de libros volvieron a dispararse. Sara esperó. La llamada de Ricardo llegó a la mañana siguiente. ¿Es verdad? Su voz era tensa, controlada, pero con una corriente de ira. ¿Escribiste ese libro sabiendo quién era ella? ¿Planeaste todo esto? Sara mantuvo la voz tranquila. Sí, a ambas preguntas. Me enteré de su pasado por Marina. Investigué más a fondo y encontré el patrón. Y sí, escribí el libro sabiendo exactamente quién y qué era. Hubo un largo silencio. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ir por este elaborado plan con una novela y ahora una exposición en el periódico? ¿Me habrías creído, Ricardo? Si te hubiera llamado y dicho, tu nueva esposa es una estafadora, ¿qué habrías hecho? Lo habrías descartado como celos, como amargura. Él no tuvo respuesta. Después de colgar, Sara se sentó en silencio durante mucho tiempo, mirando su jardín donde el otoño daba paso al invierno. No sentía triunfo ni vindicación, solo una compleja mezcla de alivio, tristeza y una extraña sensación de cierre. La historia que había comenzado con su accidente y la traición de Ricardo estaba entrando en su capítulo final, pero su propia historia, su vida como escritora, como mujer que reconstruía su identidad después de una pérdida profunda, apenas comenzaba un nuevo volumen. El desenlace de la exposición de Miguel Torres se desarrolló con la dramática inevitabilidad de un thriller bien tramado. Camila misma desapareció inmediatamente después de la publicación del artículo, una desaparición que solo pareció confirmar su culpabilidad. Ricardo, conmocionado y humillado, se retiró de la vida pública y comenzó el proceso de anulación de su matrimonio por motivos de fraude. Para Sara, las semanas siguientes trajeron una extraña mezcla de aclamación profesional y escrutinio personal. Intenciones Veladas se mantuvo en la cima de las listas de bestsellers. 6 semanas después del artículo, Sara recibió una carta certificada. Ricardo la demandaba por difamación, solicitando 10 millones de euros en daños. El abogado de Ricardo, Andrés Castro, alegó que Sara había fabricado conexiones por celos y que su novela era un ataque velado. Sara, con su abogada Patricia Ruiz, contraatacó. Patricia le aseguró que la verdad era una defensa absoluta. La demanda reavivó el interés de los medios, pero la mayoría apoyó a Sara. 3 semanas antes de la audiencia preliminar, Andrés Castro solicitó una reunión con Sara. Ella aceptó, invitándolo a su casa. Castro ofreció retirar la demanda si Sara emitía una declaración pública aclarando que su novela no se basaba en Camila y si donaba parte de las ganancias a una organización benéfica. Sara se rió. Usted no puede ser serio. Quiere que yo declare públicamente que Camila Robles no es una estafadora, a pesar de la abrumadora evidencia en contra, y pague por ello. Ella le dijo que su motivación no era dañar a Ricardo, sino exponer a una depredadora. En la audiencia preliminar, la jueza se mostró escéptica ante las afirmaciones de Ricardo, y finalmente falló a favor de Sara,
denegando la solicitud de Ricardo de detener la publicación del libro. En el pasillo, Ricardo le dijo: «Pudiste habérmelo dicho. No tenías que hacerlo de esta manera». Sara respondió: «¿Me habrías creído o lo habrías visto como el intento desesperado de una esposa descartada de envenenar tu felicidad?» Ricardo no tuvo respuesta. Afuera, Sara, con calma, declaró: «La sentencia de hoy afirma lo que he mantenido. Mi motivación nunca fue causar dolor, sino prevenir más daño». Cuando un reportero le preguntó si lamentaba haber escrito el libro, «No», dijo finalmente. «Lamento las circunstancias que lo hicieron necesario, pero no lamento usar mi voz para decir la verdad». 2 semanas después, la demanda de Ricardo fue formalmente retirada. Las autoridades en Barcelona y Sevilla elevaron sus investigaciones a cargos criminales contra Camila. Para Sara, el fin de la amenaza legal trajo un tranquilo alivio, un final significativo, la fuerza de la reconstrucción. Una tarde, mientras el invierno comenzaba a dar paso a la primavera temprana, Sara se sentó en su jardín, observando cómo los primeros azafranes brotaban del suelo. Pequeños signos de renovación después del letargo. Su teléfono sonó. Era Ricardo. «¿Puedo ir a verte?», preguntó sin preámbulos. «Hay cosas que necesito decir, cara a cara». Sara dudó. Luego aceptó. Ricardo llegó al día siguiente. «Quería disculparme», comenzó. «Por la demanda, por todo». Sara preguntó qué le hizo cambiar de opinión. Él suspiró. «Después de la audiencia, hice algo que debería haber hecho hace meses. Realmente miré la evidencia. Es abrumador». Él admitió: «Te abandoné cuando más me necesitabas. Fui egoísta. Quería creer en Camila porque creer en ella justificaba lo que te hice». Sara lo escuchó en silencio. Él le dijo que la extrañaba, su claridad, su inteligencia. Sara lo miró fijamente. «Ya no hay nosotros, Ricardo. No lo ha habido desde el día en que decidiste que yo era una carga. Lo que sientes ahora no es amor, es desplazamiento». Ricardo asintió lentamente. «Siempre fuiste la más fuerte de nosotros. Incluso ahora, en esa silla, eres más fuerte de lo que yo fui. La fuerza se presenta de muchas formas. Encontrarás la tuya de nuevo. Simplemente, no aquí». Después de que se fue, Sara regresó a su estudio de escritura. Había comenzado una nueva novela, no sobre traición o venganza esta vez, sino sobre reconstrucción. Sobre una mujer que lo pierde todo y descubre que el espacio vacío donde una vez estuvo su antigua vida no es un vacío, sino una base sobre la cual construir algo nuevo, algo quizás más auténtico que lo que vino antes. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de su editora. «Grandes noticias, intenciones veladas, opcional para adaptación como serie limitada. Llámame». Sara sonrió. La historia continuaría extendiéndose. El circo mediático finalmente se trasladó a nuevos escándalos, aunque el caso Intenciones Veladas siguió siendo referenciado. 6 meses después de que Ricardo retirara su demanda, las autoridades en Barcelona y Sevilla anunciaron que tenían suficiente evidencia para acusar a Camila Robles, alias Carolina Ferrer, de explotación de ancianos y fraude. Interpol fue notificada, aunque se esperaba que ya hubiera adoptado otra identidad. Para Sara, el fin de la amenaza legal trajo un tranquilo alivio. La vindicación de sus métodos fue satisfactoria, pero no borró el dolor que los había precedido. Una noche, mientras el invierno comenzaba a dar paso a la primavera temprana, Sara recibió una llamada inesperada de Miguel Torres. «Te interesará saber», dijo. «Camila ha sido localizada, en Vancouver,
Ella había sido identificada por alguien que la reconoció de una noticia sobre los cargos en Barcelona. Aparentemente, Intenciones Veladas era popular en los clubes de lectura de Vancouver. Después de colgar, Sara sintió una sensación de cierre. La mujer que se había movido tan hábilmente de víctima en víctima había sido detenida. Poco después, Ricardo le envió un mensaje de texto. Acabo de enterarme de Camila. Los contables forenses encontraron pruebas de que ella ya estaba planeando su estrategia de salida. Cuentas a su nombre que yo no conocía. Un apartamento en Vancouver. También me habría dejado a mí, eventualmente. No solo la expusiste, me salvaste de algo peor. Sara le respondió. Me alegro de que la verdad se conozca plenamente ahora. Cuídate, Ricardo, y gracias por todo. Sara se dedicó a las preparaciones para la adaptación de Netflix, trabajando en estrecha colaboración con el guionista. El proceso fue sanador. Mientras tanto, Reconstrucción, su nueva novela, tomaba forma como su obra más personal hasta el momento. Una frase en particular capturaba la filosofía evolucionada de Sara. Lo que no te dicen sobre el cambio catastrófico es que no solo te rompe, te revela. Despoja las ilusiones cómodas, los roles que has interpretado, las identidades que has asumido. Lo que queda puede ser menos, en algunas formas medibles, pero en otras es más auténtico, más esencial. Casi 2 años después de la publicación de Intenciones Veladas, Sara asistió al estreno de la adaptación de Netflix. En la alfombra roja, una periodista le preguntó: «Señorita Méndez, ¿se siente reivindicada por el enjuiciamiento de Camila Robles?» Sara hizo una pausa. Esto no se trata de reivindicación, se trata de rendición de cuentas. La señorita Robles tomó decisiones que dañaron a personas vulnerables. Esas decisiones tienen consecuencias. Eso no es venganza, es justicia. Dentro, Sara se sentó junto a la actriz que la interpretó. «No es solo mi historia ya», Sara le dijo. «Ahora pertenece en parte a todos los que la ven, a todos los que encuentran algo de sí mismos en ella». En la recepción, una joven periodista en silla de ruedas se acercó a Sara. «Su historia ha significado mucho para nuestra comunidad, no porque superara la discapacidad, sino porque se negó a dejar que la hiciera invisible». Sara sonrió. «Nunca fue una opción para mí. Siempre he sido demasiado terca para la invisibilidad». La periodista preguntó: «¿Más novelas de venganza?» Sara rió. «Creo que ya he hecho suficiente daño con una sola. Además, la venganza nunca fue realmente el punto. El punto fue la recuperación de mi voz, mi agencia, mi futuro». Esa noche, en su habitación de hotel, Sara recibió un mensaje de texto de Marina con una foto adjunta. Su jardín en casa, donde las primeras flores de primavera comenzaban a florecer. El texto decía: «La vida continúa y hermosamente». Sara sonrió ante la imagen. Sí, la vida continuaba, de manera diferente a lo planeado, moldeada por pérdidas y obstáculos que nunca anticipó, pero con sus propias recompensas inesperadas. Había perdido un esposo, pero había encontrado un sentido más profundo de sí misma. Había perdido la movilidad, pero había ganado perspectiva. Había enfrentado la traición y había emergido no amargada, sino más sabia, más auténtica, más plenamente ella misma. La extraordinaria travesía de Sara Méndez nos recuerda que la verdadera fortaleza a menudo emerge de nuestras heridas más profundas y de los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando se enfrentó a la traición, a la pérdida de su matrimonio y de su movilidad, Sara eligió no sucumbir a la amargura,
sino transformar su dolor en arte y en una poderosa herramienta de verdad. Utilizó su aguda mente de escritora y su voz inquebrantable, no solo para buscar justicia para sí misma y para otros, sino para sanar y reconstruir una vida más auténtica y plena. Su historia nos enseña que el acto de recuperar nuestra voz, nuestra agencia y nuestro propósito es la forma más elevada de resistencia. Nos muestra que, al igual que Sara, todos tenemos la capacidad innata de escribir nuevos y significativos capítulos en nuestras vidas, sin importar cuán devastadores sean los giros inesperados que el destino pueda tener reservados para nosotros. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Si te ha conmovido o inspirado, dale me gusta a este video y suscríbete para descubrir más relatos que te harán pensar y sentir. Espero que esta versión ampliada sea del tamaño y la profundidad que buscabas. ¿Qué te parece ahora?